backseat, Hitler's roll. El tema de hoy es, ¿cómo es? Una mente vacía de Dios es llenada por el diablo. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, necesito de su ayuda, de su gracia. Necesito, Espíritu Santo, que usted hable en nuestras vidas conforme a nuestra necesidad. Coloque la gracia, Señor, la sabiduría. Y bueno, use mi nada, Señor. Use esta vasija de barro, Señor, porque toda la gloria es para usted. Toda la gloria es suya, Señor. Todo se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Señor nos bendiga, Dios bendiga a cada persona y vamos a la palabra del Señor. El tema, el título es Una mente vacía de Dios es llenada por el diablo. ¿Cuántos creen eso? Es muy fácil que una mente vacía de Dios, el diablo toma el control de esa mente. Y aquí vamos a aprender algo. Dice la palabra, hermano, que mientras todos los hombres de israelitas que eran aptos para la guerra andaban peleando por su nación, y el rey David se quedó en casa, hermano, se quedó en el palacio, y él no fue a la guerra. En vez de estar dirigiendo a sus tropas en terreno, como lo hacía siempre, hermano, esa vez se quedó en su palacio, donde se paseaba por el terrado, se paseaba, hermano, en la azotea de aquel palacio, de aquella casa real, sin hacer nada, con la mente desocupada y el cuerpo inactivo, porque él acostumbraba, hermano, a estar en las batallas. Él siempre estaba ahí en el combate. Siempre estaba ocupado, me imagino, pensando cómo vamos a atacar, qué vamos a hacer. Su mente estaba ocupada con lo de Dios y también activo. Pero ocurre que ese día se le ocurrió no ir a la guerra. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, estaba descansando la siesta, durmiendo la siesta, y se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, y él estaba al frente. Era muy hermosa esta mujer, y cuando la vio, inmediatamente envió, dice, a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. Eliam. ¿Así te llamas tú, esto? Aquí estamos. Eliam. Entonces dice, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Y quién era Urías Eteo? O sea, Urías Eteo era un soldado del ejército del rey David, uno de los llamados valientes de David, el cual se encontraba con el ejército en la guerra. ¿Dónde estaba Urías? En la guerra. ¿Y la mujer dónde estaba? Bañándose, en casa. ¿Y David qué estaba haciendo? Desocupado, mirando. Y la casa estaba al frente, y es real, hermano. Nosotros cuando fuimos, el guía nos llevó a ver la casa real, donde estaba David. Y al frente estaba la ruina de la casa de Betsabé. Entonces el guía nos enseñaba todo esto. Decía, aquí fue donde vio David a Betsabé que se estaba bañando y le entró la tentación. Entonces, ¿qué pasó? Que como a David le gustó la niña, dice, envió David mensajero a la mujer y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y de la ilícita relación, dice, entre David y Betsabé, esta resultó embarazada. Cuando supo David la noticia, hermano, cuando le contó la mujer lo que pasaba, pensó dentro de él, David tiene que haber dicho, aquí
quedó la escoba. ¿Qué hacemos? Vino, yo creo que el remordimiento sobre él, y pensó, y dentro de él dijo: hay que hacer algo, tenemos que hacer algo para tapar este pecado de adulterio. Y el estar ocioso, hermano, lo llevó a cometer tremendo pecado. Y mandó, dice, a llamar a Urías, que estaba en la guerra. Mandó un mensajero, que le dijeran a Urías que viniera, que el rey lo necesitaba. Urías, como era obediente, era del ejército, era un soldado, y dice que vino donde David. ¿Cuál era el plan B de David? Porque dije el otro día que siempre uno tiene un plan B. De repente no resulta el plan B. A este no le resultó. Dice que regresara al palacio. ¿Cuál era el plan de David? Que Urías se fuera a su casa y durmiera con su mujer, y así se taparía todo. Pero no fue así, y le falló el plan a David. David tenía esa esperanza de que Urías llegara. No sé, que conversaron, se saludaron, hablaron del combate, y decía: bueno, anda a descansar, vete a tu casa con tu familia, con tu mujer. Pero conforme David pensó que se había ido, pero ocurre que Urías no fue, se quedó durmiendo afuera de las puertas de su casa de David, en el palacio. Imagínense, David tiene que haber pensado dentro de él: aquí estoy bien, con esto tapamos todo. Con esto tapamos todo. Pero ocurre que cuando se levanta, se encuentra que está Urías ahí, y le contó: fuiste a dormir con tu mujer. Le dijo: no, ¿cómo iba a estar yo durmiendo con mi esposa si todos mis compañeros están peleando en la guerra, algunos muriendo, y no era justo que yo fuera a aquel lugar? Yo me quedé acá, mi rey, vigilando. Y eso fue lo que lo impulsó a David, dentro de él, que matara a Urías, para quitarlo del medio, para tapar el pecado cometido. Y dice que venía la mañana, mire, media embarrarme, venida la mañana, dice que David escribió a Joab una carta. Joab era el que estaba a cargo del combate. Dice que le mandó una carta con el mismo Urías, donde le decía: envío, o sea, la carta fue enviada por el mano de Urías. Dice, y escribió en la carta: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Cómo la vio? El mismo Urías llevó su carta sin saber, para que lo pusieran al frente en el lugar más peligroso y David muriera. Pero el rey no contaba, hermano, con que su crimen no escaparía de la escudriñadora mirada de Dios, quien luego fue confrontado a través del profeta Natán. A veces la persona piensa que dice: bueno, voy a hacer esto en secreto, nadie me ve. Como pensaba David, nadie va a saber, dijo. Mandó la carta con Urías. De seguro que Urías iba a morir, pero él pensaba que nadie sabía. Pero dice la palabra del Señor que nadie puede esconderse de la mirada escudriñadora de Dios. Aunque estemos en lo más oculto, hermano, en lo más secreto, ahí está Dios, el Señor, siempre sacándonos la foto. Él nunca pensó, hermano, que esto iba a ocurrir, ¿cierto? Ahora, y viene, cuando ocurrió esto, Dios envía al profeta Natán para que le llevara un mensaje a David. David estaba tranquilo,
pensando todo está bien, pero ocurre que llega el profeta Natán y viniendo a él, dice, le ministró con una metáfora y le dijo, habían dos hombres, le dijo, en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico, le dijo, tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, le dijo, y la tenía como a una hija. Y vino, dice, uno de camino a visitar al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que dice, tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió, dice la palabra, la ira de David. Cuando escuchó esto, David se enfureció y dijo David en gran manera contra aquel hombre, dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo, escuche esto, es digno de muerte. Que el que hizo esto es digno de muerte. Y debe pagar, le dijo, la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo el profeta Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí, le dijo, como rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Así ha dicho Jehová. He aquí, le dijo, yo haré levantar mal sobre ti y tu casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste, le dice, en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces, cuando David escuchó esto, me imagino que se puso válido, y David a Natán le dice, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo, sí, le dijo, has pecado contra Jehová. Pero también Jehová, le dice Natán, ha redimido tu pecado. No morirás. A David Dios le perdonó su pecado, pero tuvo que pagar las consecuencias. Sus mujeres fueron abusadas públicamente, quedó la escoba, hermano. Tuvo que pagar las consecuencias. Ahora, vamos con lo nuestro. Mucho aprendemos hoy, hermano, de este pasaje de la vida de David. Que aunque fuera el rey, Dios no pasaría por alto el derramamiento de sangre inocente. Al contrario, el Señor esperaba una actitud propia de su alta investidura. Una, ¿qué esperaba Dios de David? Él era el rey, era el que gobernaba todo. Una, que no cometiera ese pecado, y otra, que se arrepintiera antes de que no cometiera, hermano, esa muerte, porque llevó a la muerte a Urías por el pecado. Ahora, ¿qué lo llevó a pecar a David? El estar ocioso. La ociosidad no es buena. El estar ocioso, hermano, el enemigo dice que toma eso y empieza a poner en la mente de la persona
lo que Él quiere hacer. Ahora, cuando esperamos una actitud, ahora, pues Dios exige más a quienes ha puesto en la cumbre del liderazgo. Dios esperaba algo más de David. Ahora, ¿qué vemos en este pasaje? Que las Sagradas Escrituras, hermano, fueron escritas por hombres, pero al mismo tiempo inspiradas por Dios, pero pues nunca esconde las fallas y debilidades de sus principales protagonistas como David. Más bien dichas, fallas y debilidades están expuestas públicamente. Si usted va a la Biblia, hermano, se encuentra que usted va a encontrar en la Biblia todas las fallas y errores de grandes hombres, porque nada queda oculto, nada. A veces la persona piensa, no, a mí, yo como soy el rey, como soy David, como soy el que estoy de líder allá arriba, Dios me va a perdonar, me va a guardar, me va a cuidar de esto. Pero dice que nada queda oculto. Nada queda oculto, iglesia, nada. Por más que usted se esconda, nada queda oculto. Amén. Aprendemos algo, que una cosa es estar en la llanura y otra cosa es estar en la cima. Cuando se está en la llanura, dice que tendemos a ser más humildes. David, cuando era perseguido por Saúl, era más humilde. Pero cuando estaba arriba, en la altura, hermano, cuando estaba en la cima, cuando estaba en el liderazgo, dice que la persona puede caer en el ocio, la flojera, la indiferencia y hasta la pérdida de temor a Dios. El ocio llevó a pecar a David. El ocio. Cuando tenemos, hermano, la mente desocupada de las cosas de Dios, somos una presa fácil para Satanás, porque él se aprovecha y llena los pensamientos con toda clase de tentaciones. Pero ocurre lo contrario, escuche esto, al tener una mente y un corazón que alaba al Señor de forma permanente, que se llena a diario, hermano, con la oración y la lectura de la palabra. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Cuando usted y yo estamos en oración, estamos en clamor, estamos leyendo la palabra, aprendiendo de la palabra, no damos lugar a que el enemigo siembre cosas en nuestra mente. No damos lugar que venga la tentación, porque Dios nos guarda y nos protege. Cuando nosotros estamos conectados, hermano, a Él, entonces el Espíritu Santo fluye en nuestras vidas. Y Él nos libra, hermano, de muchas cosas. Por eso que dice la palabra, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Cuando yo estoy conectado al Espíritu Santo, hermano, Dios me cuida. Cuando muchas veces el enemigo te quiere poner la tentación, hay algo que te dice, pare, no lo haga, porque va a pecar, va a fallar. Dios siempre guarda a su pueblo cuando está conectado. Cuando el Espíritu Santo fluye en nuestras vidas. ¿Qué le pasó a David? Esta enseñanza es poderosa. ¿Qué le pasó a David? Imagínense, un gran rey, amado por Dios de una manera poderosa. ¿Y qué ocurrió, hermano? Aquí vemos la misericordia de Dios. Dice que le perdonó la vida a él. No le quitó la vida, pero sí tuvo que pagar las consecuencias. Tuvo que sufrir, tuvo que pagar con su familia. Y otra, el niño que nace de la mujer murió también. Entonces todo quedó limpio, pero tuvo que pagar consecuencias. Dice el libro de Romanos, capítulo 8:5, que los que son del Espíritu piensan en las cosas de ¿qué? Del Espíritu. Pero los que son de la carne, ¿qué piensan? En las cosas de la carne. Una mente, escuche esto, una mente llena de las cosas espirituales será invulnerable al ataque del enemigo y estará siempre ligada, hermano, al Espíritu Santo. Esa es la diferencia.
El estar conectado a la vid verdadera, esa es la diferencia. Que somos invulnerables cuando el Espíritu Santo está en mi vida, lo que les decía. Entonces, es importante, iglesia, el orar, el buscar de Dios todos los días. Es como, mira, yo me despierto, yo oro en la mañana temprano, después me levanto y vuelvo a orar. Pero ¿qué pasa? Que del momento que tú despiertas ya te conectaste con el Señor. Ya tienes que decirle gracias, Señor, te alabo por este día. Te doy gracias, Dios, guárdame durante el día. Ese día, iglesia, ese día va a ser maravilloso para ti. ¿Por qué? Porque estás conectado con papá. Pero a veces la persona se levanta, sale al tiro corriendo y de repente en el camino a lo mejor va diciendo: Señor, gracias, perdóname, ayúdame, Señor, en la pega. Esa oración Dios no la escucha. Porque dice que Él escucha cuando estoy concentrado. ¿Por qué dice la palabra que si yo tengo el tiempo yo me encierro, dice, en tu recámara y ora en secreto, y tu Padre que oye en secreto te va a recompensar en público? Porque van a ver el cambio. Van a ver la persona cómo cambia, hermano. Yo veo la iglesia, hermano, y yo digo, este está orando, este no está orando. Porque se nota el cambio. Es diferente. Hay cambios en la persona. Y uno dice, este está buscando al Señor porque hay cambios en él. Si era una persona malhumorada, si era una persona que no saludaba, si era una persona que de repente aparecía o no aparecía, y empieza a haber cambio en él, quiere decir que algo está ocurriendo. ¿Amén o no? Y uno dice, si algo está ocurriendo, bueno, quiere decir que Dios está ahí. Amén. Pero cuando tú te acuerdas de repente, era que soy evangélico yo. Eso pasa a veces, hermano, cuando hay personas que se pierden un mes y después se acuerdan por ahí, dicen, ¿de veras que soy cristiano yo? Y va a la iglesia. Todos los días, hermano, yo tengo que estar adorando al Señor. Y le voy a mostrar aquí que no es fuerza que usted ahí, que esté todo el día hincado. No. Por la palabra le voy a mostrar eso. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que una mente llena de las cosas espirituales será invulnerable al ataque del enemigo y estará siempre ligada al Espíritu Santo. Pero una mente vacía de Dios siempre busca los deseos de la carne, ¿cierto? Ahora, en la actualidad, iglesia, escuche, en la actualidad, un campo de cultivo para que el diablo llene una mente vacía de Dios, ¿qué cree usted que son? Las redes sociales, que en sí no es malo, hermano, usarlas. El problema es que cuando se vuelve una adicción, ahí está el problema. Porque se vive desconectado de las cosas de Dios. Y nuestra vida o la vida de la persona está conectada al internet. ¿Escuchó eso? No es malo que yo use las redes sociales, yo la uso. Puedo escribir. Soy bueno para la tecnología, a pesar de la edad que tengo, pero mire usted, a mi esposa le cuesta eso. Y le digo, mija, tiene que aprender eso, tiene que modernizarse en eso. Entonces yo le busco por ahí, si no consulto, luego le consulto a mis nietos o a Sebastián, se le he preguntado cómo hago esto. Y aprendemos, porque es bueno usarla. Es bueno usarla para predicar, para anunciar, para enseñar. Es bueno también ver noticias. Es bueno todo. Pero cuando usted es adicto y no en las cosas que convienen, ahí está el problema. Fíjate que en 1 Corintios el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, y 1 Corintios 10:23 le dice así: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Claro.
de repente usted está metido en la pornografía, en el teléfono y cosas. Claro, usted ve la foto. El enemigo, cuando la mente está vacía, ¿cierto? Y luego la golpea así, y no es que se agranda la foto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo nuestro tiempo, hermano, es de Dios. Escúcheme esto. Sin que eso signifique dejar de hacer las cosas cotidianas. Todo mi tiempo es de Dios, sin dejar de hacer lo que tengo que hacer. ¿Me cachó la onda o no? El tiempo mío es de Dios, pero yo igual en la cosa hago, o sea, en mi casa hago cosas, hay que hacer esto, lo otro, igual, pero mi mente ¿dónde debe estar? En el cielo. Amén. Dice, por ejemplo, no puedo dejar de hacer las cosas cotidianas, como trabajar, estudiar, pero siempre con nuestra mente alabando y conectada al cielo. El mismo rey David dijo en el Salmo 34:1, dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza, dijo, estará de continuo en mi boca. Pero cuando vio a Betsabé, no estaba la alabanza de continuo en su boca. Hasta ahí llegó, porque resulta que él estaba ocioso. Su deber era ir a la guerra, estar con sus soldados, peleando y dirigiendo la guerra. Pero él se quedó en casa. Y por haberse quedado en casa, ocioso, el enemigo se metió a su mente, miró a la chiquilla y le gustó. Y cometió el gran pecado. Amén. Satanás jamás, iglesia, jamás puede entrar en nuestra mente si permanecemos conectados al Espíritu Santo. Jamás. Diga jamás. Jamás va a entrar a una mente que esté conectada al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo va a dejar. Si el Espíritu Santo está en tu vida, el enemigo no va a entrar. No puede entrar. Pero si tú estás desenchufado, va a entrar. Amén. Si tú andas más helado que una barra de hielo, va a entrar. Si no hay oración, iglesia, si no hay clamor, el enemigo te va a tentar. Si tú antes eras bueno para andar en las fiestas, en los cuantos ir a festejar, a un carrete se llama ahora, ¿cierto? A un carrete. Y si te gustaba ir al carrete, y si te gustaba mucho ir al carrete, pero si no estás conectado al Espíritu Santo, el diablo te va a llevar al carrete igual. Y por mucho que te cuide allá, el diablo te va a tentar igual. Amén. Pero cuando tú estás conectado al Espíritu Santo, tú vas a compartir, pero no vas a hacer lo que los otros hacen. A mí me han invitado, no a fiesta, pero a alguna comida donde hay de todo. Yo no hago lo que los otros hacen y yo comparto, porque si no me van a decir, mira, este es canuto y se aparte la gente. No, yo tengo que aprender a estar en cualquier lugar si estoy conectado al Espíritu Santo. Amén. Así que Luchito, si usted lo invitan a una comida, en la pega, vamos, pero no haga lo que los otros hacen. ¿Me entiende? Va con la bolita si es posible. Así, entonces debemos cuidarnos, debemos permanecer conectados a la vida verdadera, ¿cierto? Ahora, ese es un atributo de Dios, hermano, que se llama omnipresencia. O sea, estar en todas partes al mismo tiempo. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Es un atributo de Él, porque usted donde clama, ahí está Dios. Está en el trabajo, ahí está Dios. ¿Cómo se explica
Si usted está en el trabajo, por ejemplo, Omar, tú estás en el colegio, está orando, y yo estoy en mi casa, oro y el Señor está. Porque Él es omnipresente, está en todo lugar, ¿cierto? Al mismo tiempo, hermano. Donde clamemos, Él está y nos oye. Lo que el diablo y sus demonios hacen es ver y oír. Pues se mueven, dice, ¿dónde? En los aires, ¿cierto? Sobre todo en el ambiente donde no hay comunión con el Señor. Ahí está el campo de trabajo del enemigo. Donde no hay conexión con el Señor, ahí se mueven. Dice que los demonios andan en los aires. Los espíritus andan en los aires. Y si no hay comunión con el Señor, ese es un campo maravilloso para el enemigo. Pero cuando usted está conectado al Señor, cambia la cosa. No pueden entrar, no pueden tentarlo, no pueden hacer. Mira, cuántas veces hay cosas incorrectas de muchos cristianos, hermano. En todos mis años de cristiano he visto muchas cosas. Cuántas veces hay gente que son cristianos y hacen cosas incorrectas. Hay cristianos que le sirven al Señor y de repente les gusta tomar lo ajeno. En el trabajo les gusta tomar lo ajeno. Porque dicen, aquí no hay nadie, nadie me vio. Pero ¿qué le pasó a David? Él pensó que nadie lo había visto, pero Dios inmediatamente mandó el profeta. Muchas veces, hermano, la persona comete ese error y dice, no, aquí nadie me ve, pero ocurre que hay uno que le está viendo. Por eso que es importante, iglesia, que usted esté conectado al Espíritu Santo. En el trabajo, donde quiera que esté, usted tiene que estar conectado. Lo que el diablo y su demonio hacen es ver y oír. Pues se mueven, dicen, los aires, sobre todo en ambientes donde no hay comunión con el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos en desobediencia. Nosotros estuvimos en un tiempo, el Señor nos sacó de allá, ¿cierto? Donde éramos movidos por el enemigo a lo que quisiera hacer con nosotros. Venía la tentación, venían tantas cosas. Fuimos sacados de allá, el Señor nos rescató, nos compró, pagó el precio y nos rescató. Y ahora, ¿dónde opera ese espíritu? En los que están en desobediencia, en los que no buscan a Dios, en los que nunca se convierten, en los que hacen igual que si estuvieran en el mundo. Ahí opera ese espíritu. Dice que el espíritu del diablo opera, dice, los que están en desobediencia. Entonces, el estar en desobediencia es cuando yo no guardo la palabra del Señor, cuando yo no guardo lo que el Señor me enseña, cuando yo escucho el mensaje pero no lo pongo por obra. Porque yo quiero que entienda esto: cuando el Señor Jesús hace la obra en nosotros, se producen cambios. La persona que era mal educado, Dios lo educa. La persona que era un hereje deja de ser herejía, de hacer herejías. Dios nos enseña, hermano, a comportarnos. Amén. En el trabajo donde esté, usted tiene que ser una persona que realmente vean que hay un cambio. Pero si usted es una persona déspota que medio atiende a la gente, eso a Dios no le agrada. Porque tiene que haber un cambio, iglesia, un cambio. Queremos conquistar, queremos alcanzar la promesa de Dios, pero Dios quiere una iglesia de cambios. Una iglesia que realmente tenga la mente ocupada en las cosas de Dios. Estamos en la pega, dice aquí mismo. No porque porque entendemos que todo el tiempo es de Dios, pero no por eso yo voy a dejar de hacer lo demás. Yo voy a trabajar, voy a hacer mil cosas, voy a compartir, todo igual, pero estoy conectado al Espíritu Santo. Amén. Estás en el trabajo, pero estás conectado.
aunque estés muy lejos, solo, pero estás conectado. Pero cuando la persona está desconectada, es un cambio, es un campo para que el enemigo trabaje. Y viene la tentación, viene el problema, luego está fallándole a Dios, ya no tiene ganas de llegar a la iglesia, no tiene ganas de orar, ya empieza a perderse. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viene? No, que tengo problemas. Está bien si está enfermo. Si está enfermo, yo nunca lo voy a decir. Tiene que estar, pues, hermano, no. Pero cuando el enemigo pone tentación, la persona se aleja. ¿Me entiendes eso? Cuando el enemigo te pone una tentación y tú obedeces a la tentación, tú mismo te alejas.